Buenos días, hermanos. Bienvenidos en esta mañana una vez más. Agradecemos a Dios por su misericordia poder estar aquí en su presencia para poder compartir la palabra de Dios en este domingo una vez más, deseando y esperando con todo el corazón que se encuentren bien en sus casas, que la bendición de Dios siga guardando sus vidas, sus familias, proveyendo todo lo que ustedes necesitan para que sigamos adelante buscando de su rostro y permaneciendo en su voluntad, que es lo que todo hijo de Dios debe de buscar cada día. Permanecer en la voluntad de Dios, porque es lo que más nos conviene. Nosotros como hijos de Dios, ese debe ser nuestro anhelo y nuestro deseo cada mañana que nos levantamos, pedirle: Señor, ayúdame a que tu voluntad se haga en mi vida en este día, porque cuando nosotros permanecemos en su voluntad, entonces quiere decir que nos va a ir bien, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Cuando nosotros nos desviamos por nuestros propios caminos es cuando viene lo difícil, porque obviamente no salimos de la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, y a veces eso nos trae consecuencias. Pero nosotros, como les digo, necesitamos pedirle a Dios porque necesitamos de su fuerza, necesitamos de su ayuda para caminar en esta vida haciendo su voluntad. Porque ciertamente no es fácil caminar en los caminos del Señor, en un mundo lleno de pecado, de corrupción, donde todo lo que nos rodea se opone a Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que permanecer en su verdad. Entonces, muchas veces no es fácil. Pero nosotros debemos de acordarnos que estamos en este camino por fe y para fe. Nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y creemos en sus promesas. Y por sus promesas nosotros estamos parados en su verdad, que es la palabra de Dios, creyendo que todo lo que dice aquí es palabra de Dios y que, como dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. En Romanos 1, 16 y 17 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Sí, aquí la palabra de Dios nos dice el Evangelio, que son las buenas nuevas de Dios, que nos habla de que Jesucristo vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Se nos ha sido revelado a nosotros y por los ojos de la fe hemos creído y hemos visto que es verdad lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo para todo aquel que decida poner su fe en Él. Pero sí, la fe no se trata de una decisión de un solo tiempo que hiciste y ahí quedó, ¿verdad? Dice aquí en el 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, por fe hemos creído que lo que la palabra de Dios dice, hemos creído que Jesucristo vino a este mundo a dar su vida por nosotros, que Dios mismo en la persona de Jesucristo entró a este mundo a reconciliar al mundo con Él, ¿verdad? Pero no, la fe no es una acción de una sola vez, sino la fe tenemos que estarla practicando cada día, buscando crecer en esa fe cada día. Por eso dice: Dios se revela por fe y para fe, porque en este camino la fe es importante. Cada día tú y yo tenemos que buscar que esa fe en Dios siga creciendo y creciendo y creciendo para que nuestra confianza esté en Él, porque de Él vienen todas las cosas y de Él viene nuestra fuerza y de Él viene todo lo que nosotros necesitamos para vivir en esta vida, y no solamente para vivir en esta vida, para poder llegar allá donde Él, ¿verdad?, tiene un lugar reservado para todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Entonces, hermano, te digo, no sé cuál sea tu situación, espero que estés bien fuerte en el Señor, pero si no es así, si estás pasando por dificultades, si hay dudas en tu corazón, si tienes problemas familiares,
problemas en tu matrimonio, si tienes problemas con tus hijos, con tus padres, con lo que sea. Sabemos que la vida está así. El ser humano sin Cristo a veces, o si no estás agarrado completamente de esta palabra, es difícil. Y entra la naturaleza humana y eso trae conflictos, y los conflictos traen aflicciones y las aflicciones traen dudas, y todo viene, es una cadena y es algo que va dando vuelta y va creciendo y va creciendo. Y si nosotros no nos agarramos de la fe, entonces nos desmayamos, debilitamos. Entonces la fe es muy importante, y la Biblia en Hebreos nos habla que por fe aquellos hombres, nos habla de Abraham, ¿verdad? Que por la fe salió de su tierra y su parentela sin saber a dónde iba. Solamente por fe le creyó a Dios y él salió confiando que Dios tenía lo mejor para él. También nos habla de Noé, que por fe hizo lo que Dios le dijo para salvarse él y su familia, y construyó esta arca, ¿verdad? Cuando nunca antes se había visto que había llovido en la tierra, pero él creyó lo que Dios decía. Y vemos que la fe que estos hombres tuvieron al final fueron recompensadas. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios se cumplieron. Y eso es lo que tú y yo tenemos que pensar, que aunque a veces no lo podemos ver aquí, aunque a veces es difícil, las promesas que Dios hace son fieles y son verdaderas. Y Él nos va a ayudar y Él está con nosotros, pero nosotros tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae vida. La palabra de Dios trae vida a aquel que la cree, y por eso es la recomendación, que sea lo que sea, que pase lo que pase, pongamos nuestra fe y nuestra confianza en esta palabra que traspasa el corazón y llega a lo más profundo de los tuétanos, dice, hasta lo más íntimo de los pensamientos más ocultos que hay en tu mente y en tu corazón, hasta ahí llega y los transforma, y es poderosa para romper cadenas, cualquier cadena que te tenga atado, cualquier sentimiento que te tenga atado. Esta palabra tiene poder para transformar, para liberarte, para hacer libre tu voluntad, para que alabes a Dios y sigas adelante caminando con Él. Por eso es la invitación a seguir confiando en la palabra de Dios. Los tiempos son difíciles, pero la palabra de Dios no ha cambiado. Las circunstancias a nuestro alrededor son inciertas, pero nuestro Dios es verdadero, es eterno, es poderoso, es grande. Más grande que todo lo que nos rodea, más grande que tu problema, que tu necesidad, que tu enfermedad, que todo lo que estás pasando. Él es más grande. Pero tenemos que creer y poner nuestra confianza en Él. Entonces, pues, damos gracias a Dios porque nos sigue sosteniendo. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos sostiene. Y por eso es que nos conviene estar en esa relación verdadera, íntima, cerca de Dios, porque cerca de Dios estamos nosotros seguros. Bueno, y así vamos a entrar al estudio ahora. Seguimos en el libro de Juan, en el capítulo 17, y esta semana vamos a estudiar del verso 20 al 26. Estamos viendo la oración de Jesús. La semana pasada veíamos que oró por sus discípulos, y en esta semana vamos a ver cómo Dios ora por todos los creyentes, aquellos que iban a ser el fruto y el resultado, ¿verdad?, de la misión de los apóstoles, que iban a ir por todo Jerusalén, Judea y Samaria, predicando las buenas nuevas, que Jesucristo había resucitado y que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, y que solamente en Él había salvación. Entonces, de ahí vemos a través de su palabra que hubo muchas personas que creyeron, se salvaron, y ese evangelio que ellos compartieron y esa oración que Jesús hace aquí que vemos en Juan es la que ha venido, ¿verdad?, obrando en los corazones de todo creyente, y por eso le damos gracias a Dios en esta mañana. Y dice así en el versículo 20: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestros corazones y que esta palabra, Señor, verdaderamente, Señor, nos transforme. Porque mi Dios, tú nos mandas en tu palabra que seamos hacedores y no solamente oidores de tu palabra. En estos tiempos que cada vez son más difíciles en este mundo, Señor, donde las señales nos muestran que tu venida está cerca, es más necesario que nunca, Señor, que tu pueblo, que tu iglesia, Señor, de todo su corazón, se rinda a ti y ponga atención a tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Y los tiempos son difíciles y solamente en ti está la seguridad. Padre, háblanos, enséñanos y danos un corazón obediente, Señor, para obedecer tu palabra, para apartarnos de nuestros malos caminos, para apartarnos de todas aquellas cosas que hemos permitido entrar en nuestro corazón, en nuestras vidas y que no te agradan a ti, Señor, que no agradan, Señor, a tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, y danos convicción y ayúdanos a rendir todo esto a tus pies, Señor, y pedirte perdón y adorarte y, Señor, disponer nuestros corazones para obedecer tu palabra, que es verdad. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, pues vemos que en estos tiempos, hermanos, pues no es algo nuevo para nadie. La situación de este año 2020 es una situación difícil, una situación que nadie esperábamos, una situación constantemente cambiando en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros hijos en las escuelas, nuestra situación de adoración como pueblo de Dios en las iglesias. Ha sido difícil este año y ciertamente aquel que no tiene el conocimiento de Dios, a veces todas estas cosas se le hace algo que pasajero o algo normal que se va a arreglar al rato y no pasa nada en ellos. Pero tú y yo como creyentes debemos de pedirle discernimiento a Dios, porque ciertamente todo lo que está sucediendo tiene un propósito, y ese propósito es que la palabra de Dios se cumpla, y vemos nosotros que todo esto son señales de que la venida de nuestro Dios se acerca. Y la Biblia dice que en los últimos días la maldad iba a aumentar de tal manera que a lo malo le llamarían bueno y a lo bueno malo. Entonces vemos por donde quiera que se quiere hacer a Dios a un lado. La gente se opone, se resiste, se niega a obedecer la palabra de Dios, a abrir su corazón a Cristo. Se les predica, pero la gente se niega a aceptarlo, a creer la verdad de Dios. Y vemos que la maldad se está metiendo poco a poco de diferentes maneras a través de muchas cosas que se practican, que se hacen, que se enseñan en este mundo, en las escuelas, en la televisión, en el internet. En todas esas cosas, de alguna manera, la maldad se está metiendo, introduciendo el pecado aún de una manera más fuerte, más engañador, engañando a muchos corazones y por lo tanto queriendo sacar a Dios de todos lados. Entonces el ataque hacia Dios y hacia su iglesia es algo real y es algo que estamos viendo, y es algo que como pueblo de Dios nosotros tenemos que abrir nuestros ojos para darnos cuenta
que nosotros como hijos de Dios no podemos dormirnos como aquellos que no conocen la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que despertar y ver que lo que está sucediendo es algo espiritual, es algo que no podemos ver físicamente, pero nosotros como conocedores de la palabra y que se nos ha abierto el entendimiento, ahora podemos discernir que hay una guerra espiritual en la cual hay un ataque hacia la iglesia, hay un ataque hacia Dios, y es con el propósito de alguna manera de que la iglesia pare de hacer lo que tiene que hacer, de seguir hablando de Jesucristo, de seguir adorando a Dios, de seguir proclamando su nombre, de exaltándolo y de seguir nosotros haciendo la voluntad de Dios como iglesia. Pero todo esto ha causado que de alguna manera eso pare y nosotros tenemos que despertar, abrir los ojos y darnos cuenta que todo esto es un llamado de alguna manera de Dios para que nosotros nos volvamos a Él con todo nuestro corazón y nosotros en el nombre de Jesús hagamos lo que tengamos que hacer, porque es necesario que nosotros peleemos la buena batalla. Este tiempo como iglesia de Dios en Cristo, es tiempo que como iglesia de Dios en Cristo nos unamos en amor para seguir proclamando que Jesús es Dios y el único que puede salvar al pecador de la condenación y del castigo eterno. Sí, el mundo no quiere oír eso. La gente no quiere oír eso, pero tú y yo, aunque ellos no quieran, tenemos que seguir proclamando como iglesia que Jesús es el único que puede salvar al pecador. Es la única respuesta a todo el pecado, a todo el problema de maldad que hay en este mundo. Se trata de alguna manera de disfrazar el pecado diciendo que es una enfermedad, que es esto, que es lo otro, justificando las acciones de los hombres. Pero la Biblia nos dice que es pecado y ese pecado merece la muerte, y el único que puede librarnos de esa muerte y de esa justificarnos de eso es Jesucristo. Y nosotros, tú y yo como iglesia, tenemos que seguir proclamando eso y no podemos permitir, ¿verdad?, que se nos pare de hacer eso, porque es necesario que obedezcamos primeramente a Dios y su palabra, que lo que el hombre hace y el mundo dice. Y entonces, el versículo 20 vemos aquí, dice, la oración de Jesús. Jesús ruega al Padre. La oración de Jesús es la oración de una persona que está a punto de partir y dejar a sus seres queridos. Y su deseo es todavía protegerlos en esta vida. Jesús deja a sus discípulos en las manos del Padre. Jesús conoce las debilidades de los discípulos y que solamente el Padre los puede proteger y fortalecer para que cumplan su propósito aquí en la tierra. Y por eso vemos que el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces veíamos la semana pasada que Jesús estaba orando por sus discípulos, aquellos que habían creído en Él, caminado con Él y estaban tristes y angustiados porque Él se iba. Pero ahora vemos que Jesús ora por nosotros, todos aquellos que hemos sido resultado de esa fe de esos discípulos que siguieron compartiendo el evangelio. Entonces vemos que Jesús ruega, Él le intercede ante el Padre para que el Padre nos ayude, nos proteja tanto a los discípulos de ese tiempo como a nosotros, porque nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas. Esta vida que hemos recibido es espiritual y solamente el poder sobrenatural de Dios en nosotros puede protegernos y ayudarnos a caminar en esa vida que hemos recibido. Entonces, por eso dice, Jesús ruega al Padre. La oración de Jesús, como digo, es la oración de una persona que está a punto de partir, una persona que está a punto de morir en este mundo. Lo que desea es que aquellos a los que Él quiere, de alguna manera, si tiene la opción de poder protegerlos, de asegurar su futuro, de darles consejos, de darles herencia, todo lo mejor lo quiere para ellos porque los aprecia y porque los ama. Entonces Jesús amaba a sus discípulos y también ya sentía amor por aquellos que íbamos a creer en Él. Entonces Él ruega al Padre en esta oración que nos proteja. Jesús deja a sus discípulos en las manos del Padre.
¿qué otras manos podemos estar más seguros que en la mano del Dios eterno, el creador de los cielos y de la tierra? El que es tan grande que los cielos no lo pueden contener su presencia. Es algo que tú y yo no podemos entender, pero qué mejor, ¿verdad?, lugar para nosotros estar que en las manos del Padre. Y Jesús lo sabe. Jesús conoce que nosotros como seres humanos somos débiles. Él estuvo en un cuerpo humano. Él fue 100% humano, ¿verdad?, y 100% Dios. El cuerpo experimentó sin pecado, porque Él no pecó, experimentó las debilidades, las angustias, las enfermedades, los dolores y todo lo que este cuerpo puede experimentar. Entonces Él conocía, ¿verdad?, que nosotros en este mundo necesitamos de la ayuda de Dios para poder seguir adelante haciendo su voluntad de Él y aparte hacer la misión que Él, ¿verdad?, quería que hiciéramos como iglesia en este mundo. Entonces Él ora al Padre y pide que guarde a sus discípulos y a todos los que van a creer después de ellos. Solamente el Padre los puede proteger y fortalecer para que cumplan el propósito aquí en la tierra. Tenemos un propósito tuyo y es lo que hablábamos hace rato. Seguir proclamando que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa lo que digan los demás, lo que piensen los demás, nosotros tenemos que seguir enfocados que esa es nuestra misión mientras estamos en este mundo. Alabar a Dios, caminar con Él y proclamar que Jesús es el único nombre debajo del cielo en el cual se puede ser salvo. Ahora, lo que vemos en el versículo 21 al 26 son estas cosas. Vemos la petición de Jesús al Padre, incluye esto. La unidad entre los creyentes es una de las cosas que Jesús, como veíamos, alguien que está a punto de morir se concentra en lo más importante. Jesús estaba a punto de ir a la cruz del Calvario y Él, estos puntos que le pide al Padre, estas oración que hace, está orando sobre cosas que son importantísimas. Si no, Jesús no hubiera orado por ellas. Entonces, algo que tú y yo tenemos que meditar para que tomar con seriedad lo que Él está pidiendo aquí, porque si no fuera importante, Jesús no lo hubiera hecho en esta última oración que hace al Padre por sus discípulos y por los creyentes antes de ser crucificado. Y una de esas cosas, como le digo, es la unidad entre los creyentes. Es algo que vemos aquí en esta oración. Entonces, tenemos que darle la importancia de vida a la unidad entre los creyentes. Otra cosa que vemos es que demos testimonio de Él a través de nuestra forma de vivir en unidad y amor. Es algo también súper importante que Jesús le pide al Padre que nos ayude para que nosotros podamos dar ese testimonio, porque volvemos a lo mismo, tu vida y mi vida, ahora que conocen a Cristo y han sido transformadas, el propósito es que demos testimonio de Él. Tú y yo hemos conocido al Padre por medio de Jesucristo y ahora nuestra responsabilidad, nuestra misión, nuestra comisión que se nos ha sido otorgada y encomendada es que nosotros demos a conocer también al Padre y que demos a conocer a Jesucristo por medio de las buenas nuevas del Evangelio y compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La otra cosa que vemos es que en esta oración es que Jesús le pide al Padre que cumpla la promesa que Él hizo a sus discípulos. Y lo vamos a estar viendo pues más adelante eso. Entonces el versículo 21, vemos aquí que es donde Jesús dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El deseo y oración de Jesús para el Padre es algo casi imposible. Cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, es algo casi imposible. Esta unidad que hay entre el Padre y Jesús, pues la verdad es imposible que en el ser humano lo haya cuando nosotros lo vemos con ojos humanos y lo pensamos en nuestras propias fuerzas. Para el ser humano, por su naturaleza pecaminosa, por su naturaleza humana, es casi imposible. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, por naturaleza, somos egoístas,
somos envidiosos y generalmente pensamos en nosotros mismos solamente. Ahora, esta clase de unidad que está hablando Jesús aquí es solamente algo que Dios puede hacer en nosotros. Es un don de Dios y solamente puede ser producido por Dios. Esa unidad como la del Padre y el Hijo, solamente Dios la puede producir en nuestros corazones. Es un don de Dios en nosotros. No es algo que se pueda lograr por voluntad humana. No es algo que se pueda lograr por una organización humana tampoco, ni tampoco es algo que se pueda lograr a través de un sistema institucional. O sea, no es algo que nos podemos programar nosotros y decir, oh, bueno, vamos a tener esta unidad, vamos a ponernos de acuerdo y todo va a salir bien. No, ¿por qué? Porque al finalmente, aunque nuestros deseos sean esos, terminamos chocando, terminamos peleando por nuestras propias diferencias, pensando solamente, como digo, en nosotros mismos, porque por naturaleza somos egoístas, envidiosos y queremos nuestro propio bien. Entonces, por algo Jesús dije que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque nosotros nos queremos mucho. Entonces, por eso nos pide que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos, porque buscamos nuestro propio bien. Entonces, si nosotros amamos al prójimo como a nosotros, vamos a querer el bien para ellos y vamos a procurar lo mejor para ellos. Entonces, esta unidad que vemos aquí que pide Jesús al Padre, no es algo que se puede lograr, como le digo, por la voluntad humana o por medio de una organización o por medio de instituciones. Jesús nos deja saber aquí también en esta misma oración que la petición que Él hace al Padre por unión entre los creyentes depende, fíjense, depende y se basa enteramente y completamente en la relación entre el creyente y Dios. Por eso es que es tan importante que entendamos tú y yo como creyentes que es necesario buscar a Dios de todo nuestro corazón. Por eso dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. ¿Por qué? Porque solamente con una relación de esa manera, donde tú y yo nos rendimos completamente a Dios, entonces esa don de Dios en nosotros para poder que nuestro corazón sea transformado conforme a la voluntad de Dios y haya esa unidad entre nosotros como pueblo, como creyentes, y podamos amarnos, y podamos sacrificarnos, y podamos humillarnos unos a otros, solo sucede de esa manera. Que nosotros estemos en una comunión verdadera con Dios, buscándole a través de su palabra, a través de oración, pidiendo que Él transforme nuestras vidas, que nos llene con su Espíritu Santo. Esa es la única manera, porque le digo, la unión entre los creyentes que está hablando Jesús, depende y se basa enteramente y completamente en la relación entre el creyente y Dios. Dice la unión a través de su relación de los discípulos con el Padre y el Hijo y el Espíritu es lo que hace posible que este grupo de hombres llenos de debilidades pudieran unirse y transformar al mundo de sus días, ¿sí? Vemos entonces que los discípulos, como lo hemos visto en otras ocasiones y hablado, eran hombres como tú y como yo, hombres que si nosotros los tuviéramos que calificar, tal vez los calificaríamos como hombres débiles espiritualmente, con dudas, con debilidades, con falta de fe y todas esas cosas. Pero entonces vemos que su relación con Jesucristo, de haber creído en Él en verdad, poner toda su confianza en Él y haber dejado todo para caminar con Él y tener una relación, es lo que hacía posible que este grupo de hombres lleno de debilidades, como tú y como yo, pudieran unirse después que Jesucristo resucitó y habló con ellos y les dio mandamientos y promesas, unirse de tal manera que fueron usados para transformar el mundo de sus tiempos, de sus días. Entonces, digo, para el hombre es algo imposible, pero si lo vemos con los ojos de Dios y dependemos de Él, puede pasar, porque Dios lo puede hacer en toda la vida
de cada ser humano que se dispone y se rinde a Él. Ahora, vemos que la unidad es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, ese es el corazón de Dios, y por eso es que Jesús lo menciona y lo enfatiza tanto en esta oración como si vemos en el libro de Juan. Constantemente se está hablando de la unidad, de la unión, así como está unido en comunión en todas las cosas Él como el Padre, que aquellos que han puesto su fe y su confianza en Él también estén de esa manera, porque Él desea que estemos unidos, que seamos uno, que nos amemos. Ahora, ¿sabemos cuál es lo contrario de la unión, de la unidad? Es la división. Y la división como consecuencia siempre trae fracaso y trae derrota. Y la división es algo la cual viene del diablo, el cual es algo que le encanta al enemigo. El enemigo, el diablo, siempre él obra así. San Juan 10:10 dice que Él vino para robar, matar y destruir. Él viene y engaña. Desde el principio vemos que la serpiente engañó a Eva, ¿verdad? Con mentiras y para romper esa relación que había entre Dios y Adán y Eva. Entonces, el diablo es lo que quiere, traer división, y la división como consecuencia trae fracaso y derrota, porque entonces si nosotros hacemos como Dios dice, obviamente la iglesia va a progresar, las almas van a conocer a Cristo, se van a entregar, pero ¿qué pasa cuando hay división en la iglesia o en el creyente? Pues pasa lo contrario y el enemigo logra su objetivo, que es dividir, que es traer fracaso, y por eso a veces vemos que aún en los creyentes y en las iglesias de Dios, ¿verdad? Vemos cosas tristes que no deberían de ser así. Marcos 3:24 y 25 dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Son palabras de Jesús que hablaba ahí en ese momento. El versículo 25 dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Entonces, por eso es el enfoque y la oración de Jesús en este momento, que nosotros como iglesia seamos uno. Porque si tú y yo como creyentes no nos unimos en Cristo, en su palabra, no en mis deseos, no en mis gustos, no en mis pensamientos, no en lo que yo quiero, sino en la palabra de Dios, entonces, ¿qué pasa? Si una casa está dividida contra sí misma, tal no puede permanecer. Entonces, por eso es la importancia de como iglesia permanecer unidos. El diablo busca la división entre el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, y la destrucción de todo aquello que tenga que ver con la voluntad de Dios. Desde el principio, el enemigo, que es el diablo, ha querido ir en contra de todo lo que Dios quiere. Y especialmente sabemos que nosotros como seres humanos somos la creación especial de Dios. Y Dios nos ama. Y al enemigo, el diablo, eso le causa envidia. Y desde el principio ha querido destruir lo que Dios, la obra preciosa que Dios ha planeado para el ser humano. Entonces nosotros tenemos que considerar esta oración de Jesucristo y buscar, ¿verdad?, ser uno, estar unidos en Cristo como pueblo de Dios, porque esa es su voluntad. Pero te digo, eso no viene de nosotros mismos, sino viene como consecuencia de una relación buscando hacer la voluntad de Dios y pidiendo que Él nos ayude y nos cambie cada día. La oración de Jesús al Padre por unidad no se ha llevado por completo, y esto es por la dureza de nuestro corazón como iglesia. O sea, Dios es poderoso. Dios lo puede hacer en nuestros corazones. Ahora, ¿por qué no se ha logrado esta unidad que Jesús está pidiendo aquí al Padre entre los creyentes? Es por la dureza de nuestro corazón. Nosotros debemos de reconocer como iglesia que hemos fallado, que hemos pecado, debemos de arrepentirnos y pedirle a Dios, porque hemos puesto nuestros sentimientos primero, hemos puesto nuestros deseos primero, hemos puesto nuestros gustos primero, en vez de poner la palabra de Dios primero. Entonces, como iglesia, nosotros debemos de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, porque hemos endurecido nuestro corazón y por eso es que no se ha logrado esto. Ahora, sabemos que no va a haber una perfección
hasta que lleguemos allá con el Señor, porque todavía estamos en esta naturaleza, pero de todos modos nos hemos quedado muy cortos en llegar a lo que Dios quiere y lo que podría hacer en nuestras vidas si nosotros nos dispusiéramos a negarnos a nosotros mismos. Ahora dice, para que el mundo crea. Sabemos entonces que Jesús quiere que todos seamos uno. Y Él quiere que esa unidad sea como la que está entre Él y el Padre. Y hay un propósito para eso. El propósito es para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí, el resultado de que nosotros como iglesia nos unamos en amor y nos dispongamos a obedecer la voluntad de Dios, será que la gente va a ver verdaderamente a Dios en nosotros. Pero ¿qué pasa? Bueno, vemos primero que el mundo que se refiere a esta tierra es un lugar de corrupción, un lugar de pecado, como hablábamos al principio, que cada vez aumenta más eso, que se puede respirar en el aire, donde quiera que volteas, ya ves eso. Todo lo que oyes, ahí está. Entonces, es un lugar de corrupción y pecado este mundo. Rechaza a Dios y es controlado por el diablo y sus demonios. La verdad es que la Biblia describe que Satanás es el príncipe de este mundo y ahorita él está en control de este mundo y ha de alguna manera endurecido el corazón de la gente para que rechace a Dios. Pero Dios, de alguna manera, que no entiendo por qué, o por qué está eso en su corazón, pero Dios escogió a este mundo para llevar a cabo su obra redentora. A pesar de que nosotros como seres humanos hemos endurecido nuestro corazón, que mucha gente lo rechaza y no quiere nada con él, Dios ha escogido este mundo, a pesar de ser un mundo corrupto, lleno de pecado, para mostrar su obra redentora. Y vemos Juan 1, 10 y 11. Juan 1, 10 y 11 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Sí, Dios mismo, en su grande amor, a pesar de que este es un mundo, como le digo, corrupto, un mundo lleno de pecado, un mundo que reniega de Dios, lo rechaza y lo desprecia, Dios aún así decidió venir a este mundo a través de la persona de Jesús. Dice, y en el mundo estaba, el mundo fue creado por Él. Dios creó a este mundo. Y Él vino aquí, pero el mundo dice que no le conoció. No creyó en Él. El 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aún el pueblo que se llamaba pueblo de Dios, que creía en Dios, no quiso reconocer que Jesucristo era el Salvador del mundo. Entonces vemos aquí en estos versículos que Dios, a pesar de que el mundo es un mundo corrupto, de pecado, que ha puesto su espalda y ha decidido eso por sus propios caminos, Dios mismo vino a este mundo. Y dice su palabra que es Emmanuel, Dios con nosotros. Vino a estar aquí presente. ¿Para qué? Para demostrar su amor, para mostrar y llevar a cabo su obra redentora. Y vemos la misericordia de Dios. Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sí, la intención de Dios, lo vemos una y otra vez, es salvar al hombre, es perdonar al hombre de su pecado, limpiarlo de su pecado y darle la oportunidad de que la imagen de Dios sea restaurada en el hombre. Y de esa manera podamos tener comunión con Dios una vez más y podamos tener la esperanza de la vida eterna.
Eso es lo que Dios quiere, y por eso dice aquí Jesucristo en el versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es la razón que Jesús quiere y desea que el mundo crea que Él viene de Dios y vino a salvar al mundo? ¿Para qué? Para que por medio de creer en Él se arrepientan, encuentren la salvación en Él. Ese es el deseo de Jesucristo. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y esto está incluido aquí en la oración de Jesucristo. Entonces tiene que ser algo que nosotros como creyentes debemos de meditar. Si tú y yo callamos estas buenas nuevas, entonces no estamos verdaderamente en esa conexión con el deseo de Jesucristo. El deseo de Jesucristo no es que tú y yo nada más vivamos bien aquí en este mundo. No, Él quiere que compartamos que Él es el Hijo de Dios y que Él es el único que puede salvar sus almas del infierno. El versículo 22 nos dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Sí, a pesar del rechazo de la humanidad, Dios sigue con la firme voluntad de revelarse a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo y aquellos que hemos creído en Él, su iglesia. Somos llamados a compartir la buena noticia en amor y unidad. Pero cuando el creyente en Cristo vivimos peleando y no reflejamos a Jesús en nuestras vidas, esas buenas noticias son poco atractivas para la humanidad, pues no reflejan lo que profesamos con nuestras palabras. Debemos evaluarnos y ver si nuestra forma de vivir refleja lo que Jesús desea. Esta forma de vivir que estamos hablando requiere un compromiso con Jesús, pero no un compromiso a la ligera, un compromiso que abarca todas las áreas de la vida del creyente. Estamos hablando la área pública, la área privadas, las áreas personales y con los demás. O sea, es muy importante que tú y yo como creyentes meditemos en esto, evaluemos esto, nos demos cuenta. Nosotros nos sinceramos, debemos evaluarnos si nuestra manera de vivir está reflejando lo que Jesús desea, esa unidad, ese amor entre nosotros, para que el mundo vea, ¿verdad?, que verdaderamente Jesús es verdadero y es el Hijo de Dios y tiene poder para cambiar las vidas. Pero nosotros tenemos que meditar en todas las áreas de nuestras vidas, porque exige un compromiso verdadero de cada creyente, como le digo, en lo público, en lo privado, tanto en lo personal como con los demás. Nuestra actitud, nuestro cambio debe de ser original y no solamente de apariencias, cuando los demás nos vean o cuando estamos con alguien que no le tenemos confianza solamente para dar una buena impresión. No, debe ser lo mismo. Debe ser totalmente lo mismo. Entonces, el versículo 22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, yo les he dado. La misma gloria. Está tremendo cuando tú lees esto. O sea, Jesús le dice al Padre: la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. La misma gloria. Ahora, la gloria de Jesús que Jesús recibió incluye sufrimiento y recompensa. Muchas veces cuando nosotros oímos palabra gloria nos imaginamos solamente como algo que estamos reinando con poder y con majestad y con todas estas cosas buenas. Y es por eso que muchos no creyeron en Jesús en ese tiempo como el Mesías, porque esperaban que Él viniera de una manera gloriosa y poderosa y venciera al imperio romano y conquistara las naciones de ese tiempo y ellos gobernaran con Jesús y tuvieran poder y reinaran y todo esto. Ahora, la gloria de Jesús de aquí que está mencionando que recibió del Padre
incluye sufrimiento, pero aparte del sufrimiento también incluye recompensa. El Evangelio de Juan nos enseña que la gloria de Jesús se manifiesta por completo en su muerte, resurrección y ascensión. Cuando Jesús le dice al Padre, Padre, glorifícame, la hora ha llegado, glorifícame para que yo también a la misma vez te glorifique a ti. Pero Jesús estaba consciente que para que Él fuera glorificado en una manera completa, Él necesitaba pasar por el sufrimiento de la cruz del Calvario, por la muerte. Entonces eso implicaba sufrimiento. Entonces la gloria de Jesús, la gloria que Jesús está hablando aquí, que recibió del Padre y que ahora nos los he dado, implica sufrimiento para también nosotros los creyentes. El Evangelio de Juan nos enseña que la gloria de Jesús se manifiesta por completo en su muerte, resurrección y ascensión. Es por medio de la muerte en la cruz y la tumba vacía que Jesús regresa a la gloria que le pertenecía al lado del Padre. Sí, de esa manera Jesús fue de alguna manera obtuvo esa gloria por completo, pero tuvo que pasar por la cruz, tuvo que pasar por esa tumba, aunque fueron unos días, y esa tumba quedó vacía, para poder después resucitar, y después de resucitar, ascender al lugar que le pertenecía, a la diestra del Padre, ¿verdad? En la gloria que tenía con Él desde antes de la fundación del mundo, que nos dice. Entonces, la gloria de Jesús incluye negarse, humillarse y incluye obediencia. Esto es muy importante que nosotros como hijos de Dios lo tengamos presente. Como digo, cuando oímos la palabra gloria, nos imaginamos todo esto que de alguna manera nos va a evitar el sufrimiento, y estamos hablando de poder, estamos hablando de cosas, ¿verdad?, que nos van a traer solamente satisfacción y felicidad. No, pero incluye sufrimiento, y aparte del sufrimiento incluye negarse a nosotros mismos, incluye humillarnos a nosotros mismos, incluye que obedezcamos. Y esto lo podemos ver en Filipenses 7 y 8. Filipenses 2, 7 y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vemos aquí a Jesucristo, que siendo Dios, no le importó, dice, y se despojó, hizo a un lado, ¿verdad?, su poder, su gloria, todo lo que Él tenía para venir en un cuerpo humano, humillarse tomando un cuerpo como el tuyo, el mío, de carne, de sangre, de huesos, en el cual para Él era una humillación siendo Dios. Pero Él hizo a un lado, no considerando eso, ¿verdad?, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No solo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces vemos aquí que Jesucristo, antes de ser glorificado, antes de ser exaltado, antes de alguna manera ser glorificado por el Padre, tuvo que pasar por todo esto que nos está describiendo aquí Filipenses. Pero cuando vemos aquí que la gloria que está hablando incluye todo esto, también incluye una recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Es la exaltación que Dios le dio a Jesucristo después de haber sufrido y pasado por estas cosas. Filipenses 2 del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre. Si vemos aquí, dice, por lo cual Dios también le exaltó. ¿Por qué? Porque ya se había humillado, porque ya se había negado a sí mismo, porque de alguna manera ya Él aún fue a la cruz del Calvario cuando Él no lo merecía, solamente por dar su vida por ti y por mí, porque era la única manera de que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Entonces, después de pasar todo esto, Dios lo exalta hasta lo más sumo, hasta lo más grande, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, o sea, en todo lugar. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando Jesucristo recibe la gloria y es glorificado, al mismo tiempo el Padre es glorificado. Bueno, esa gloria que estamos viendo aquí, Jesús dice en el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Para ser parte de esta gloria de Jesús, para nosotros poder lograr tener esta unidad, como Él quiere que nosotros tengamos, tenemos que nosotros, no es fácil, tenemos que humillarnos, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Porque antes de que nosotros veamos esta gloria que se nos ha prometido, esta exaltación que se nos ha prometido de alguna manera de estar un día con Él por la eternidad, va a suceder. Pero antes tenemos que nosotros pasar por cosas en este mundo que implica sufrimiento y implica negarnos a nosotros mismos. Y Jesús es algo que dejó bien claro en los evangelios. Jesús nunca mintió ni prometió felicidad, ¿verdad?, eterna aquí en el mundo, sino dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Y también les dijo a los que querían seguirlo lo que tenían que hacer. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si vemos aquí que entonces Jesús es claro, el que quiera seguirle, el que quiera caminar con Él, el que se declara su seguidor, su discípulo, entonces tiene que tener bien claro que hay una cruz que cargar. Así como Jesucristo, ¿verdad?, fue a la cruz, sufrió por nosotros, nosotros como creyentes durante el tiempo que estemos en este mundo, también tenemos que negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros gustos, a nuestros deseos, a todas aquellas cosas que a veces queremos poner por encima, sacrificando esa unidad a la cual Él nos está llamando. Entonces, tenemos que negarnos, pero cuando nos negamos, o sea, también como Jesucristo, como le digo, incluye la negación, incluye el sufrimiento, incluye el sacrificio, pero también hay una recompensa. Jesucristo pasó por todo esto sabiendo que después de todo esto, el Padre lo iba a glorificar, el Padre lo iba a exaltar, iba a regresar a su gloria. Entonces, la recompensa para nosotros, ¿cuál es? Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? Todo el que quiere salvar su vida. O sea, si tú decides seguir viviendo como tú quieres, dándote los gustos que tú quieres, ignorando la palabra y el consejo de Dios, poniéndote tú en primer lugar, viviendo de una manera egoísta, pensando solamente en ti mismo, porque tú quieres disfrutar la vida aquí y no te importa nada de lo demás, entonces dice ¿qué dice aquí? Dice, la perderá. O sea, no vas a poder tú cumplir con el propósito que Dios te tiene aquí. El verdadero creyente entiende que su vida en este mundo tiene un propósito. Y ese propósito es agradar a Dios. Ese propósito es servir a Dios. Ese propósito es hacer su voluntad. Es hablar de Él. Es negarse a sí mismo. Es tomar su cruz. La siguiente parte del versículo dice, 25 dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué nos dice? El que se decida a obedecer
a Jesucristo, el que se decida a confiar en esta palabra, al que se decida a negarse a sí mismo, al que se decida a dejar a un lado sus deseos egoístas y hacer primero la voluntad de Dios, Jesucristo le promete que tendrá una recompensa. Y esa recompensa es la vida. Y no cualquier vida como la que pasamos en este mundo, sino la vida eterna. El versículo 23 dice, para que sean perfectos en unidad. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también me has amado. Esta unidad perfecta solo es posible por medio de la gracia de Dios en nuestras vidas. O sea, en la vida de cada creyente. Volvemos a lo mismo. Esta unidad, Jesucristo habla de una unidad perfecta. Dice, para que sean perfectos en unidad. Ese es el corazón de Jesús para nosotros los creyentes. Ahora, esta unidad que Él desea solamente puede ser hecha, ¿verdad?, por la gracia de Dios en nosotros. Por eso es que tenemos que buscar de Él, para que esa gracia sea derramada en nosotros y nos ayude. El ser humano, como le decía al principio, por naturaleza somos egoístas. Y en Marcos 9, 33 y 34 podemos ver aún los discípulos que caminaban con Jesús y oían sus enseñanzas, pero todavía no lograban entender todo esto, y vemos esa actitud egoísta entre ellos. Dice el versículo 33, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Sí, Jesús llega de un lugar a Capernaum con sus discípulos, pero en el camino, ¿verdad?, sabía que sus discípulos venían discutiendo de alguna manera. Jesús sabe todas las cosas, Él no necesitaba preguntar. Él conocía lo que ellos venían discutiendo. Pero Jesús les hace la pregunta y les dice, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. ¿Por qué? Porque sabían lo que venían haciendo. Dice, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Como seres humanos, le digo, siempre pensamos solamente en nosotros y solamente queremos la gloria para nosotros, y nosotros queremos siempre ocupar el lugar más alto, el asiento principal, el lugar de honor. Siempre es por naturaleza. Por eso es que cuando nosotros dejamos que nuestra naturaleza humana tome control, es muy difícil que esta unidad que está hablando Jesús esté en nosotros como seres humanos, como creyentes. Entonces, por eso es que es un don de Dios, y es a través de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo que puede ser logrado en nuestra vida. Siempre nosotros como seres humanos queremos lo mejor de Dios. ¿Por qué? Porque solo pensamos en nosotros. ¿A quién no le agrada tener lo mejor de Dios y estar al lado de Dios y recibir la gloria de Dios? De alguna manera, a todos nos agrada. Pero nadie quiere el sufrimiento, nadie quiere negarse a sí mismo, nadie quiere humillarse, nadie quiere obedecer a Dios, pero sí queremos la gloria de Él. Marcos 10:37 dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Si vemos aquí a los discípulos, de alguna manera seguimos viendo su mentalidad, y como le digo, ni para qué admirarse, porque como seres humanos nosotros también de alguna manera padecemos de eso, del egoísmo y de alguna manera de la envidia y de querer solamente las cosas buenas de Dios, pero no queremos cuando implica la obediencia y el sufrimiento y humillarnos los unos a los otros. Dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es la gracia de Dios y su Espíritu Santo que nos puede ayudar a buscar y encontrar esa unidad que Jesús desea para sus
seguidores. El versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que a donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces vemos aquí la petición de Jesucristo al Padre, su deseo de Jesús, el corazón de Jesús. Padre, aquellos que me has dado. Y Jesús en esta ocasión dice, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Si tanto es el amor de Jesús, dice que Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Y ese amor por los discípulos se pasa también sobre ahora todo el creyente que hemos creído en Él. Y el deseo de Jesús en su grande amor por nosotros es que nosotros pasemos la eternidad a su lado. Por eso dio su vida por nosotros. Por eso fue capaz de disponerse a pasar por todo lo que pasó para que tú y yo pudiéramos vivir con Él, estar con Él en su presencia. Y lo vemos aquí en la oración. Le digo, en esta oración, antes de morir, Él pide por las cosas más importantes que Él ve y su corazón es pedir al Padre, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Marcos 14:36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Sí, aquí vemos de alguna manera que en esta oración, antes de ir, Jesús está en el Getsemaní, ¿verdad? Y está en agonía orando porque sabe que su tiempo ha llegado. Y dice de alguna manera, Padre, aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Pero vemos que aquí en esta oración, en el versículo 24, le dice, Padre, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Qué querrá decir? Que ahora Jesucristo estaba poniendo por encima la voluntad de Él, por encima de la voluntad del Padre. No, claro que no estaba diciendo eso. La voluntad de Jesucristo va en perfecta comunión y armonía con la voluntad del Padre. Si Jesús estaba diciendo en este momento, quiero, no era algo que estaba forzando a hacer al Padre, sino que es también la voluntad del Padre que todos aquellos que han creído en Jesús estén con Él y con el Padre por la eternidad. Jesús le expresa al Padre su voluntad y su deseo. Y como les digo, la voluntad y el deseo de Jesús está en completa armonía con la voluntad del Padre. Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sí, Jesús tenía solamente un deseo, una misión, un propósito, y era hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Jesús dice, yo quiero, le expresa su voluntad y su deseo al Padre, pero esa voluntad y ese deseo va en perfecta armonía con la voluntad del Padre, porque el Padre también quiere que nosotros estemos con ellos por la eternidad. Entonces, la voluntad dice, Jesús les dijo, mi comida, o sea, lo más importante, de alguna manera, lo más importante para mí en este mundo es que haga la voluntad de que me envió. Jesucristo estaba aquí en la tierra para hacer la voluntad del Padre. Las promesas de Jesús a sus discípulos. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí Jesús en el versículo 24? Jesús simplemente le está pidiendo al Padre que cumpla la promesa que Él le hizo a sus discípulos, porque recordemos que Jesús les había prometido a sus discípulos esto, ¿verdad? Allá en el capítulo 14, versículo 1 al 3, Jesús les había dicho estas palabras a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Entonces vemos que Jesús ya les había hecho esta promesa a sus discípulos. Este discurso de despedida de Jesús que vimos del capítulo 13 hasta aquí, la oración de Jesús, vemos que Jesús dio mandamientos, Jesús dio promesas, Jesús dio advertencias, pero una de esas había sido esta promesa, ¿verdad? Que Él iba a preparar moradas, ¿verdad?, a la casa de su Padre, habitaciones en la casa de su Padre, para que donde Él está, nosotros también estuviéramos. Y es lo que vemos aquí en el versículo 24. Es lo que Jesús le está pidiendo al Padre, para que vean, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Entonces, es lo que está pidiéndole Jesús al Padre, que les cumpla a los discípulos la promesa que Él ya les había hecho en el capítulo 14. Ahora vamos a ver el versículo 25 y 26 ya para cerrar esta enseñanza. Dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús no solamente dio a conocer al Padre de una manera intelectual, porque de nada sirve tener solamente conocimiento aquí en la cabeza, en la mente, sino Jesús vino a dar a conocer al Padre de una manera personal e íntima. ¿Verdad? A Dios nadie lo había visto. Es imposible, dice, ver a Dios y quedar vivo. Pero de alguna manera Jesús metió su gloria en un cuerpo humano como el tuyo y el mío, para poder venir a este mundo y que nosotros pudiéramos conocer a Dios sin caer muertos. Por eso Jesús hizo esto, para poder darnos el privilegio de conocer al único Dios verdadero de una manera personal e íntima y poder tener una relación con Él. Es la única manera que tú y yo podíamos ver a Dios, conocer a Dios, a través de la persona de Jesús, que siendo Dios se metió en un cuerpo humano para cubrir esa gloria que si tú y yo la viéramos directamente, caeríamos muertos. Pero fue la manera que nosotros pudimos acercarnos a Dios y conocerlo a través de Jesucristo. Entonces, Él no vino solamente a darlo a conocer de una manera intelectual, sino de una manera personal y íntima. Y esto trae como resultado que el mismo amor del Padre hacia el Hijo esté en cada creyente ahora. Y no solamente su amor, pero también la misma persona de Jesucristo vive en nuestros corazones. Sí, cuando nosotros llegamos a tener esa relación, ese conocimiento de Dios de una manera personal e íntima, donde verdaderamente Él es nuestro Dios, donde verdaderamente nosotros nos rendimos a sus pies para vivir conforme su voluntad. La consecuencia es que el amor de Dios viene a nuestro corazón. Dice: les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Los discípulos todavía no entendían completamente todo lo que Jesús les había dicho. Pero después de la resurrección de Jesucristo, ellos entenderían muchas cosas y esto cambiaría y transformaría su vida por completo. Entonces, Jesús aún se iba a revelar más a sus discípulos y por consecuente iba a revelar más al Padre. O sea, ellos le iban a poder conocer más, de tal manera que iban a tener una relación personal e íntima con el mismo y único y verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra y que creó todo. Y esa relación personal causó una transformación en el corazón de aquellos discípulos, que ellos lograron revolucionar en esos días su mundo que lo rodeaba, al compartir
su experiencia de Jesucristo en sus vidas. Entonces, de la misma manera que Jesús está en el Padre y el Padre está en el Hijo, es la manera que se le promete a cada creyente que es partícipe de esta comunión, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esa relación, comunión personal, íntima con Dios Padre y con Jesucristo, que es el Dios Hijo. Para terminar, el testimonio más poderoso. Nosotros, como digo, somos llamados a dar testimonio de todo esto que hemos hablado. El propósito de que seamos uno, de que nos amemos como iglesia, como creyentes, de que busquemos la unidad, es para que eso provoque que la gente conozca a Dios, al Dios verdadero. Pero el testimonio más poderoso, ¿verdad?, del amor de Dios se mostró en la cruz. Pues ahí dio a su Hijo, como eso lo habíamos leído en Juan 3:16. O sea, Dios da testimonio y de alguna manera muestra que ese testimonio es verdadero. ¿Cómo? Que dio a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Este testimonio de Dios permanece vivo. Este testimonio de Dios permanece vivo a través de los discípulos y permanece vivo a través de los creyentes hoy en día. Si en aquel tiempo, dice la Biblia ahí en Hechos, que los discípulos daban testimonio. Y mucha gente se convirtió. Pero este testimonio de que Dios ama al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera, todavía sigue vivo y todavía sigue siendo efectivo y todavía está disponible para todo aquel que ponga su confianza en Él. Y está vivo a través de nosotros como creyentes que compartimos ese testimonio, porque nosotros somos prueba de eso. Entonces, yo te invito, hermano en Cristo, que medites y que meditemos en esta palabra, porque son palabras importantes. Que Jesucristo oró al Padre antes de morir, y que si Él oró al Padre antes de morir en su oración, es que son importantes y que tenemos que tomar en cuenta tú y yo. Digo, los tiempos están cambiando, pero la palabra de Dios no cambia, es verdad. Y mientras tú y yo permanezcamos en ella, estamos seguros. Entonces, como iglesia, como creyentes, tenemos que examinarnos. Si tú y yo no hemos vivido en esa unidad, si tú y yo hemos, aún conociendo la palabra, seguido viviendo, ¿verdad?, en nuestras vidas, solamente dando prioridad a nuestro egoísmo, a nuestros gustos, a nuestros deseos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque estoy seguro que si nosotros estamos viviendo de esa manera, no sé en qué lugar está el dar el testimonio de Cristo. Y si alguna vez compartimos de Cristo, pues la gente no va a ver a Cristo en nosotros. Entonces, el nombre de Dios y el nombre de Jesús no es glorificado. Entonces, reflexionemos en eso, pidámosle perdón a Dios y humillemos nuestro corazón para que empecemos a hacerlo. Dios está llamando siempre a un arrepentimiento, siempre está llamando a una restauración, siempre está llamando a que nos volvamos de aquello que hemos hecho mal. Entonces no es tarde, podemos empezar en este día. Y si tú, persona, amigo, que estás ahí, que tal vez estás escuchando esto, te digo, el testimonio de Dios a través de Jesucristo, para revelarse a tu vida, para cambiar tu vida, para transformar tu vida, para perdonar tus pecados, para ser parte de la familia de Dios, todavía está abierto, todavía está a disposición tuya. Pero tú tienes que creer, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que creer.
que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el único al cual el Padre ha autorizado para perdonar pecados y dar vida eterna. Entonces, ¿qué debes de hacer? Reconocer que eres un pecador. ¿Qué es lo siguiente? Pedirle perdón. Y después, humillarte delante de Él y pedirle que entre a tu vida, que entre a tu corazón, que te transforme, que ya no quieres vivir de la manera que vivías. Y entonces apartarte de todas las cosas malas que hacías y empezar a buscar de Dios, a buscar su palabra, a reunirte con gente que está buscando lo mismo que tú, en una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Entonces yo te invito a que hagas esa decisión, porque no sabemos cuánto estemos en este mundo. Entonces la recomendación de la palabra es que si hoy escuchas, hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón y ríndete a Cristo Jesús. Bueno, vamos a hacer una oración y así vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias por esta tarde, por esta palabra, por esta enseñanza que nos recuerda las cosas importantes que nosotros tenemos que meditar como hijos tuyos. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos fallado, porque muchas veces hemos sido egoístas, hemos pensado en nosotros mismos, en vez de pensar en ti, en vez de pensar, Señor, en tu obra, en vez de pensar, Señor, en el mundo que necesita ver un buen ejemplo, Señor, y nosotros somos los que te reflejamos a ti, Padre. Señor, te pedimos que nos perdones, que nos ayudes, Señor, a apartarnos de nuestro egoísmo, y Señor, nos ayudes a negarnos a nosotros mismos. Y hoy más que nunca, mi Dios, humillarnos delante de ti. Padre, sé que no es fácil. Esto solamente, Señor, tú lo puedes provocar en nuestro corazón. Por eso es que te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestro corazón, transforme nuestro corazón. Quite toda rebeldía, toda dureza, toda incredulidad, todo aquello, Señor, que nos ha hecho rebeldes contra tu palabra, que nos ha hecho desobedientes contra tu palabra, Señor, y que nos ha hecho tomar en poco tu consejo. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé convicción, mi Dios. Abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, y reconozcamos, Señor, mi Dios, lo que hemos hecho para que haya arrepentimiento verdadero y podamos ser restaurados a estar en tu voluntad, a hacer lo que tú quieres que hagamos, Padre. Que como iglesia, Señor, empecemos a reflejarte a ti, a darte a conocer a ti como tú eres. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios santo, un Dios justo, el único Dios verdadero, Padre, que ama, Señor, al humano y quiere, Señor, convertir su corazón para reconciliarlo con Él. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, a tu iglesia en general alrededor del mundo, que nos ayudes, mi Dios, a andar con corazones sinceros delante de ti, buscándote de todo nuestro corazón. Señor, no nos sueltes, no nos desampares, no nos dejes. Sin ti no podemos nada, Señor. Sin ti no somos nada. Señor, ayúdanos a no creernos sabios en nuestra propia, Señor, pensamientos. Que no confiemos en nuestra propia prudencia, Señor, sino que confiemos en tu palabra por encima de lo que pensamos y sentimos. Pido, Padre, por las familias. Pido, Señor, por las relaciones familiares en tu pueblo. Señor, todo esto ha traído ansiedad, todo esto ha traído diferentes cosas en las familias, aún en las familias cristianas. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo hable a cada corazón, Señor, y que cada uno, Señor, reflexionemos y nos humillemos delante de ti, Señor, y busquemos tu guianza para que nuestras relaciones familiares no sean conforme las del mundo, sino conforme, Señor, tu palabra, Padre, como el consejo que tú nos das en ella.
Ayúdanos a pedir perdón si hemos ofendido. Ayúdanos, Señor, a perdonar a los que nos han ofendido. Y ayúdanos, Señor, a amarnos, Señor, como familia, Padre, como matrimonio, como padres y hijos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y a ti te doy toda gloria y toda honra, Señor. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Acordémonos, como digo al principio, este camino es por fe y para fe en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Jesús.